Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Tenía muchísimas ganas de presentaros esta Kashmir de Chopard, fabricación del grupo Coty, caja roja, ya lo vais a ver todo en la aproximación y que voy a proceder a echarme directamente, escoger, abrir y sacar esta joyita de aquí, porque es que la verdad es que la botella de 30 mililitros es una monería y no como con otras botellas, otras que las ves y dices, uy madre mía, se lo tenían que haber currado un poco más. No, pero es que esta es muy bonita y tiene peso, señoras y señores. Esta botella pesa lo suyo a pesar de que es pequeñita y chiquitina. Voy a dejarme tanto rollo que de eso ando sobrado y voy a echármela para proceder a haceros una aproximación de lo que es esta esencia. Esta es la caja de Kashmir, edición 30 mililitros, agua de perfume y que voy a abriros ya directamente. Ya estáis viendo pues tonos dorados, todo así como muy floral, mucho lujo, rojo, tallado, grabado como si fuese piel, ya lo estáis viendo. Y abajo aquí pues todo lo que es la trazabilidad de este grupo Chopard que fabrica Coty. Voy a abriros la caja y la caja también grabada con el logotipo de las florecitas, que va a dar salida a lo que es la botella de esta Kashmir de Chopard 30 mililitros. Algo tan sutil y delicado y chiquitín como esto. Como estáis viendo, botella que evoca mucho a todo lo que es el aire indio, indio de la India, no de América, y que por este tipo de cupulita, la tocas y de hecho pincha, porque esto pincha. Lleva también aquí grabado Chopard y también lleva aquí pues unos dibujitos, ya los estáis viendo, grabados en esta botella completamente plana y que lleva una muy buena superficie de apoyo que da salida con completa fluidez a lo que es el vaporizador. Vaporizador que tenemos aquí y que voy a hacer así. Tengo que haceros una observación en cuanto a lo que es el vaporizador. Vaporizador que para mi gusto y al tratarse de un agua de perfume no debería de salir tan sumamente líquido. Aquí sí que debería de salir la esencia más vaporizada y no tan sumamente líquida. Aquí es que como te pases en el rollo, notas hasta incluso que te puede chorrear un pelín la esencia. Y no se trata de eso, se trata de que caiga vaporizada sobre la piel, no que caiga un agua de perfume, no puede caer así sobre la piel. Esencia creada en el año 1992 por el señor Almariac y que tiene como notas de salida, y voy a empezar a tomar aire porque lleva tela marinera, el melocotón, el chabacano, grosellas negras, frambuesa, mango, coco y bergamota. Como notas de corazón nos vamos a encontrar la mandarina, el clavel, la canela, el jazmín, el geranio, el lirio de los valles. Y se acabó. Ahora paso a las notas de fondo. Vainilla, benjuí, abatón, cao, poponaco, ámbar, almizcle, pachuli y sándalo, y se ha terminado. ¿Qué siento con respecto a esta esencia? Bueno, vamos a ver, voy a centrar un poco porque sí que tengo que decir que es ligeramente dulce. Sin ser una cosa aplastante, es dulcecita. Lo que más noto en la salida y es que lleva tantísimo que cualquier persona que la huela puede sentir olfativamente cualquier rasgo o característica que le pudiera gustar, porque todos se notan realmente. Pero yo sí me quedo con alguno que realmente está desde principio a fin, desde luego no va a ser ni el pachuli, ni la tonka, ni nada de esto. No, va a ser el coco. Yo huelo muchísimo esta esencia a coco, me huele a coco todo el tiempo. Es algo que me gusta, pero que con tanta esencia preferiría que estuviese mejor balanceada, más equilibrada. También tengo que reconocer que es auténticamente un chollico, es una ganga, porque es que esto es baratísimo. Baratísimo para ser un agua de perfume, para ser Chopard, para ser algo que evidentemente ya sabemos que la firma no quiere masificar, porque es que Chopard no quiere masificar el mercado, entonces va muy a puntillas, muy a pie juntillas, todo muy ligadito y tal para que no se masifique. Pienso que ha sido una ligera decepción con respecto a lo que yo pudiera esperar de ella, una vez que ya, evidentemente, yo ya conocía toda la composición de la esencia y pensaba que me iba a enamorar mucho más de lo que lo ha hecho.
Tengo que reconocer que si tenéis alguna chiquilla o algún chiquillo, vamos, esto se lo podéis regalar a cualquiera, pero vamos, que sí que la considero una esencia de inicio que podría ir perfectamente para un regalo de alguien jovencito. A ver, se lo puede echar quien quiera, pero estoy dando una idea, esto es una idea. Podrías usarlo a alguien jovencito, una transición, porque es sumamente agradable, no proyecta mucho, porque esto no proyecta mucho, pero sí que dura, y dura bastante atendiendo a esto. Sí, puede durar 24 horas, pero gracias a esto, no a esto, porque aquí garantizo que la durabilidad va a ser como mucho de 8 horas y se va a ir bajando paulatinamente hasta desaparecer. Así que va a ser necesaria una aplicación. Sí, en el uso diario, si sales con esta esencia, pues a lo largo del día vas a necesitar otra aplicación. Yo creo que a lo sumo 2 aplicaciones de esta Cashmere de Chopard son necesarias. Quizás tampoco me guste mucho porque, a pesar de que se nota mogollón el coco, el ámbar se nota, pero la vainilla está ahí. O sea, si sois enamorados, enamoradas de la vainilla, esta esencia es la vuestra. La mía no, eso ya lo sabéis. Pero la vuestra seguro. Quizás por eso me echa a mí un pelín para atrás y no la note lo suficientemente acorde a mis gustos. Porque es dulcecita, me encanta el coco a rabiar, pero la vainilla, una vez que esto se seca, sale y sale bastante. Y tengo que reconocer que no es desagradable, al contrario, huele fenomenal, pero la vainilla y yo en estas concentraciones estamos peleaditos. La aconsejo para cualquier punto del día. También tengo que reconocer que tiene nocturnidad, tiene alevosía. Le falta quizás un pelín de carácter porque... Sí, porque le puede faltar un pelín de carácter, pero tengo que reconocer que tiene nocturnidad y alevosía gracias al dulzor que presenta por la vainilla. De todas formas, el toque de Avatonka también siempre da un punto de dulzor a todo lo que son las esencias, con lo cual... Pero no es un gumán, pero sí que es bastante avainillada. Así que al final tenemos un montón de esencias y yo las resumo en las que más noto. Una, me gusta una barbaridad, que es el coco, porque es que el coco me encanta, me da igual cómo me lo des, comí o bebido, me da igual. Y la vainilla, que solamente la aguanto en confitería, porque como me la des en esencia, es que es algo que no me puede, me revuelve el estómago, no va conmigo. Menos mal que termino de hacer una revisado de estos y automáticamente me voy a la ducha a limpiarme, porque si no, no sería capaz de soportarlo todo el día. Capitanes, capitanitas, encantado de haberos presentado esta esencia, esta Cashmere de Chopard. Nos vemos muy pronto, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, que le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que estaré profundamente agradecido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and